Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro último Aragoneses de la temporada. Un año más queremos despedir este programa con una invitación a la lectura. Y para ello nos acompaña una persona que, además de escritor, es un auténtico apasionado de los libros. José Luis Melero, lo mínimo que se puede decir es que eres una apasionada de los libros, ¿no? Hombre, pues sí, una pasión de los libros soy, desde luego que sí, me gustan mucho los libros. De hecho, tienes una biblioteca que te ha costado muchas veces levantarte a las 6 de la mañana para ir a un rastro y luego ir a trabajar al registro de la propiedad, que es donde tú trabajas. Pues sí, durante muchos años madrugué, hombre, cuando iba al restaurante los domingos y luego no iba al registro, afortunadamente. Pero sí, durante muchos años madrugué mucho para ir al rastro, casi 20 o 25 años estuve madrugando a las 7 de la mañana los domingos y sacrificándome el único día de la semana a lo mejor que podía dormir por encontrar libros, pero es la única manera de que los bibliófilos no adinerados encontremos libros de categoría, porque en los rastros siempre suelen aparecer muchas oportunidades. En cualquier caso, para ser bibliófilo dices que no hace falta mucho dinero, pero sí que hacen falta conocimientos y sobre todo tiempo, ¿no? Tiempo de estar ahí investigando, rebuscando. Tiempo, desde luego, hace falta dedicarle muchas horas, hace falta invertir mucho tiempo, buscar muchos libros y durante muchos años viajé mucho por todas las ciudades españolas, en fin, a cada viaje que hacía lo dedicaba a buscar libros. Antes de la aparición de Internet, naturalmente, que era la única manera de encontrar libros entonces. Luego todo es de otra manera y todo ha cambiado. Internet ha revolucionado todo. Pero antes de la existencia de Internet, pues había que viajar mucho y dediqué muchas horas. Hay que tener conocimientos, hay que saber un poco más que el librero que te vende, que es la clave. Eso me lo enseñó Luis Marquina, el librero de Esperia desde siempre. Tú tienes que tener más formación que el librero que te vende. Entonces, coger en algún fallo, en autores que él no conoce, en libros que tienen mal tasados porque no sabe la importancia de esos, lo que sea. Es decir, tienes que tener mucha formación. Es una clave fundamental para el buen bibliófilo, tener formación, saber más que el librero que te vende, tener tiempo libre y tener un poquito de dinero. Eso sí, o sea, no hace falta ser los mejores bibliófilos que yo conozco, no son en absoluto gente adinerada. Pero hombre, sí, un poquito de dinero hay que gastarse, claro, en vez de comprarte un buen coche, pero a lo mejor tienes que tener un coche peor y gastarte en libros. Pero en cualquier caso, tú siempre dices que no eres un bibliófilo al uso, en el sentido del que solo compras aquellos libros que quieres leer. Sí, eso es la verdad, eso es verdad. Sí, no quiere decir naturalmente que lea todos los libros que compre, porque eso es totalmente imposible. Tengo libros, no podría leer ni en 10 vidas que ¿Cuántos libros tienes? muchos, más de 30.000, 35.000 libros a lo mejor. No podría leerlos ni en 10 vidas que tuviera, pero sí que los compro todos con la intención de leerlos, todos los ficho, todos los anoto, todos los tengo en la cabeza, todos los tengo en la cabeza. No, desgraciadamente uno no puede leer todos los libros que compra, pero todos los compra con la intención de leerlos. Y si no, no los compraría, porque no,
dicho ahora porque me lo has preguntado, pero porque no quiere decir nada, porque es mejor una biblioteca de 5.000 libros elegidos que de 50.000 malos. Y 50.000 malos es muy fácil de tener. O sea, que no quiere decir cuántos libros tienes. No eres un gran bibliófilo por tener muchos libros. Eso es mentira. Eso es una falacia. No tiene nada que ver. O sea, tú puedes ir a los VIPs o a los saldos o a las salmonedas de donde sea, o a los encantes de Barcelona o a donde sea, comprar libros a peso o comprar libros baratísimo y tal, y por poco dinero en 2 años te puedes comprar 20 o 25.000 libros y ya está. O sea, eso no tiene gracia. Y son mucho más importantes bibliotecas más reducidas de 4 o 5.000 ejemplares seleccionados y escogidos que bibliotecas de 40.000. O sea, que no tiene que ver, ¿sabes? No tiene que ver. En cualquier caso, si tienes una mujer, 2 hijos, ¿dónde metes los miles de libros? Pues me estás sacando tú mucha información. En otro piso que he tenido que comprarme, claro, es el signo de los bibliófilos como yo. Pero podrías cobrar entrada a que la gente por lo menos vea esa biblioteca particular. Que tenemos que tener otro piso para los libros. Sí, sí, pues yo ya tuve que comprarme uno hace muchos años pequeñito, y luego tuve que se lo quité y luego me compré uno más grande y entonces tengo que tener un piso para los libros. Es una tragedia, es una tragedia. Y también dices que eres un fetichista. ¿En qué sentido? Bueno, pues que me gustan mucho las dedicatorias autógrafas, coleccionar no, pero sí guardar, conservar, yo qué sé, pues la pluma con la que escribieron tal libro, o retazos de las vidas de los escritores que admiras, de tus amigos, a los que quieres. Me gustan mucho los objetos, me gusta mucho tener cosas relacionadas con los libros, ¿sabes? Pues yo que sé, tengo, por ejemplo, pues me regaló José Antonio Bordeta pues una agenda que tenía su hermano con las direcciones en las que le apuntaba a los teléfonos y las direcciones de todos los poetas españoles. Bueno, pues ese tipo de cosas para simplificar, ¿no? Yo qué sé, Javier Marías tiene una pitillera de Conan Doyle. Esas cosas a mí me gustan mucho, ¿sabes? O sea, cada uno, yo no puedo tener una pitillera de Conan Doyle porque eso vale mucho dinero comprar una subasta, pero sí que en la medida de mis posibilidades, que son más modestas, sí que me gusta tener este tipo de objetos y este tipo de cosas. Y tengo muchos recuerdos de escritores, de cosas, me gusta mucho. Azorín tenía un botón de la levita del Larra. Es que a la gente que admiramos, a mí me gustaría tener, yo qué sé, los Quevedos de Góngora, naturalmente, imagínate, o la pluma con la que Machado escribió Campos de Castilla, o me gustaría tener pues, la máquina de afeitar con la que Vargas Llosa se rasuraba su bigotillo cuando estaba escribiendo La ciudad de los perros, por ejemplo. Digo,
verdad, me gustaría tener esos objetos y eso es ser un fetichista. Eva Puyó, en la presentación de tu último libro, del que luego hablaremos, que es escritora y bibliotecaria, te comparaba o comparaba cómo tú catalogas esos libros que tú tienes o esos artículos, te comparaba con María Moliner, todo un lujo, ¿no? No, por Dios. Eso es porque me debe querer mucho. No, que va. En el sentido de que llevas fichas de cada uno de Sí, los libros. eso sí. Yo soy muy ordenado. Es que una biblioteca como la mía, si no la tienes ordenada, no sirve para nada. Entonces yo la tengo muy ordenada. La gente cuando viene a mi casa, y todos mis amigos lo saben desde siempre, todo el mundo, lo único que admiran de mi casa ya no es tanto los libros que tengo, sino el orden con que los tengo. Y eso sí que, de eso sí que presumo realmente. O sea, yo tengo toda la biblioteca bien fichada, toda, desde el primero hasta el último, bien anotada. En las fichas tengo tomadas notas de lo que dicen los libros, de lo que me han llamado la atención los libros, lo que sea. La tengo ordenada, la tengo relativamente bien ordenada dentro de lo difícil que es ordenar una biblioteca particular, porque claro, no tengo el espacio que se tiene en las bibliotecas públicas. Y claro, sí, pero en fin, procuro tenerla bien ordenada y creo que la tengo relativamente bien ordenada por temas y dentro de los temas por autores, o sea, dentro, por ejemplo, la narrativa española, pues tengo toda la narrativa española junta y dentro de la narrativa española junta por autores. Poesía, lo mismo, Aragón, lo mismo, historia, política, bibliografía, todo lo tengo ordenado por temas y por autores. Entonces no es relativamente difícil encontrar los libros. Entonces yo algunas veces no los encuentro, pero me ocurre pocas veces. Casi siempre los encuentro y en relativamente poco tiempo. ¿Y los prestas? No, nunca. Jamás. O sea, si quieren verlos, tienen que ir a tu casa, Jamás. ¿no? A tomar notas. Jamás. Los libros no deben prestarse nunca. Los libros tienen que estar siempre al acceso de los investigadores y de tus amigos, pero prestarlos no. Yo digo algunas veces que las dos condiciones que deben, digamos, definir a un bibliófilo que se precie serlo son, primero, que su biblioteca esté al acceso de todo el mundo, sea accesible para todo el mundo, es decir, que todos los investigadores puedan tener la posibilidad de investigar en ella. Y luego la segunda característica es que tiene que publicar sobre lo que conoce y sobre lo que escribe y sobre lo que él ha leído, porque si no, no sirve de nada. Es decir, ¿de qué serviría que uno tuviera una gran biblioteca que nadie conoce, que no está accesible para nadie y que a su vez te ha reportado unos grandes conocimientos porque has leído muchas cosas y tú no las has hecho partícipe a la sociedad de esos conocimientos porque nunca has escrito nada? Entonces, creo que el bibliófilo no debe ser agráfico, tiene que escribir, tiene la obligación inexcusable de escribir y de dar a conocer a los demás las cosas que ha leído y que ha aprendido, y debe tener sus libros a disposición de todos los investigadores y dejarlos consultar y leer
siempre que sea preciso. Pero en casa lo que no puedo hacer es un libro que me ha costado 30 años encontrar y un pastón dejárselo al primero que venga para que me lo devuelva o no me lo devuelva. Pero no le has dejado ni al más amigo. Sí. Ah, bueno. Siempre se hacen Una excepciones. excepción, Las ¿no? reglas siempre tienen excepciones. A los grandes amigos, a los amigos más íntimos, que sé que los van a cuidar como si les fuera la vida en ello, como si les fuera la vida en ello, se los dejo. Y una vez escribí un artículo, me pidieron uno, solo he dejado un libro por una exposición bibliográfica en Huesca y escribí un libro desolado diciendo que iba a hacer ese libro de Juan José Millás lejos de su casa donde había estado tantos años y sin sus hermanos de estantería, que iba a ser de él fuera de casa y tal. Bueno, me llama mucho sobre esto. Pero normalmente no los dejo. La verdad es que no los dejo y creo que es un buen sistema porque la gente no valora tanto a lo mejor los libros como tú, no sabe el que no está metido en este mundo las dificultades que tiene encontrar un libro antiguo, porque claro, estamos hablando de libros únicos, de libros antiguos, de libros que no tienen repuesto, ¿vale? Porque claro, yo por supuesto, si a mí me dicen que les deje el último libro de Javier Marías, se lo dejo sin ningún problema, porque en el peor de los casos, si no me lo devuelven, me compraré otro. Y con 12, 14, 16 euros tengo solucionado el problema. Es decir, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las grandes piezas, de los libros difíciles, de los libros antiguos, de los libros que no hay otro en el mundo. A lo mejor yo tendré muchos libros en casa que a lo mejor no están en ninguna biblioteca pública de Aragón. Con toda seguridad, vamos, tendré bastantes que no estarán en bibliotecas públicas de Aragón. Es decir, que solo están en mi casa. Yo no puedo permitirme el lujo de que esos libros desaparezcan, ¿sabes? Entonces, bueno, yo lo que sí que hago es dejárselos ver a todo el mundo, incluso fotocopiarlos. Los he fotocopiado cientos de veces. Cuando me los piden también los fotocopio. Si no pueden venir a casa, pero dejarlos no. ¿Y cuál es el libro que más te ha costado encontrar? Pedro Saputo, La vida de Pedro Saputo. La vida de Pedro Saputo de Braulio Foz, que es una novela de un... ¿Era una edición especial? ¿Será? Sí, la primera, claro, la primera. La primera edición de La vida de Pedro Saputo de Braulio Foz, yo la iba buscando toda la vida y en Aragón no había más que un ejemplar que yo supiera, que lo tenía un bibliófilo, un médico que se llamaba Isaías Moraga, que murió hace poco, y que nosotros supiéramos solo la tenía él, no estaba en ninguna biblioteca pública, no estaba en ninguna parte, no la tenían los grandes bibliófilos aragoneses, y yo la busqué durante muchos años hasta que un día apareció, y ese es el libro que más me ha costado encontrar, quizás 25 o 30 años. Casi nada. Sí, pero es una de las novelas más importantes de la literatura española del XIX, por supuesto de la novela aragonesa más importante del siglo XIX, y es un gran libro, o sea, no era un fetiche sin más, era querer tener la novela más importante aragonesa del siglo XIX. Bueno, está claro, después de lo que te llevamos escuchando,
pensando porque la mayor parte de los libros que tú escribes hablan de libros y de escritores, Sí, incluso claro, de los claro. diarios de Es los que escritores. yo, como digo algunas veces, soy un escritor sin imaginación. Es decir, yo no No tengo, será por eso. sí, sí, no, yo no tengo imaginación. Es decir, yo por eso no escribo novelas, ni relatos, ni eh, probablemente podría hacerlo, pues, porque ya tienes muchos años y algo de oficio tendrás, y si me pusiera lo haría, pero no es algo que me llame la atención. Y luego no estoy seguro de que lo hiciera bien. Y yo tengo mucho nivel de exigencia, yo me exijo mucho, me gusta hacer las cosas bien. Lo poco o mucho que haga, pero hacerlo bien. Entonces yo creo que mi registro en el que yo me muevo bien es este, es decir, contar a los demás lo que yo he leído. Y yo creo que eso lo puedo hacer con gracia y lo puedo hacer con conocimientos porque eh, pues eso he leído mucho en esta vida, ¿no? Y son libros de madurez, y todos los libros que yo he escrito no los podría haber escrito con 25 años, soy un escritor tardío, es decir, yo empiezo a publicar libros exentos como tales, publiqué libros desde los 18 años colectivos y en revistas y en fin, en el rol de publicar cientos de cosas. Es decir, he publicado siempre muchas cosas, pero como libros exentos firmados por mí hasta el año 2003, me parece, o algo así, o 2000, 2003, no me acuerdo, no publiqué ninguno. Es decir, que soy un escritor tardío. Yo entonces tendría pues, más de 40 años o 40 años. ¿Por qué? Pues porque mis libros son libros de madurez, es decir, lo que yo solo puedo contar las cosas que he leído y que he estudiado después de muchos años de haberlo hecho. Y cuando ya aquello tienes un pozo y se ha posado los conocimientos y ya estás en condiciones de contarlos, cuando yo decidí, digamos, contar lo poco que sabía. Yo creo que es mucho, ¿eh? No. Pero bueno, vamos a recopilar. Tú lo has mencionado, rol de estudios aragoneses. Estás ahí desde el momento de su fundación en 1977, vinculados a la revista Rolde, que acaba de cumplir 25 años. ¿Qué labores desarrolláis desde No, acaba de cumplir 35 años. Ah, 35. 35, 77 y 35, 2012. 36 años este 2013. 36 años es un milagro. Bueno, eso es una de las cosas que mejor, que más hermosas que nos pasaron en la facultad, conocer a gente en la universidad, ¿no? La universidad, aquellos años, lo más bonito que te ocurría es conocer a gentes, ¿no? Aprendías por osmosis de mucha gente, conocí muchos de los mejores amigos que todos tenemos todavía, son de esa época, y allí conocí a un gran amigo mío, se llama Ignacio, bueno, primero a José Ignacio López Susín, después a Ignacio Martín Visión, pero primero a José Ignacio López Susín, y con él fundamos el rol de estudios aragoneses en el año 77. No había ninguna asociación aragonesista entonces que quisiera trabajar por la cultura y de una forma convencida de que, bueno, no se puede amar lo que no se conoce, y nosotros queríamos que se llamara Aragón y que se le conociera. Y creamos esa revista y esa asociación
que permanece viva hasta hoy, que ha publicado más de 150 libros. La revista lleva pues, casi 134, 135 números, me parece, y es un milagro que con las cuotas de los socios y poco más pues se haya mantenido durante todos estos años, y me siento la verdad muy feliz de ese trabajo. Sí. Por supuesto, participas en ese consejo de redacción, pero también en otras revistas como El Ebro o La Magia de Viajar, en la que tengo el placer de estar contigo. Fuiste mi directora, fuiste mi directora. Fuiste mi directora. Sí, bueno, he participado. Tu vida cultural Sí. no te pierdes, no dejas. Bueno, a mí un donde, evento, ¿no? o sea, a mí donde hay dinero a perder, estoy siempre allí yo. O sea, donde hemos estado nunca hemos ganado dinero en ninguna parte, ¿no? Donde hay una perra a perder, ahí estamos nosotros siempre. Entonces sí, yo donde me llaman mis amigos y si puedo ayudar y tal, pues estoy encantado, y sí, hemos participado en muchas cosas, en muchos proyectos. Yo creé revistas de poesía en los años 70 y 80 con Fernando San Martín, con otros amigos, con Jiménez de Ocaña, con muchos amigos de entonces, que yo entonces escribía versos, luego me entró el conocimiento y me di cuenta que no debía escribir versos jamás, pero entonces también escribía versos, y entonces pues bueno, pues hice algunos pinitos en esto y sacábamos revistas de poesía y muchas cosas, ¿no? Y siempre he estado moviéndome en esos ambientes, ¿no? Y siempre ambientes culturales, desde el aspecto del rol de relaciones con Aragón, pero luego desde en otros muchos ámbitos, ¿no? Yo no sé si es por perder dinero, pero también presides la Fundación Gaspar Torrente para la investigación y desarrollo del aragonesismo. ¿Qué acciones realizas desde allí? Bueno, pues estudiar y difundir el aragonesismo. ¿También o no? Tampoco, que va, al revés, lo mismo te me hablan, que va a hablar, por Dios. Ahí es donde publicamos la revista El Ebro, por ejemplo, cada año, y sacamos pues estudios sobre temas aragonesistas y sobre algo que a nosotros nos ha preocupado siempre, que es pues que Aragón tome conciencia de serlo, que se respete a sí mismo, que se quiera a sí mismo, que es decir, si algo tenemos los aragoneses este problema es que no nos tomamos demasiado en serio, ¿no? Y por eso pues hay muchas comunidades vecinas pues que adquieren un mayor protagonismo que nosotros, cuando nosotros teníamos que tener exactamente el mismo protagonismo desde mi punto de vista que el que más, porque somos tan importantes históricamente y tan válidos como el que más. Pero probablemente pues nos creemos poco, nos tomamos poco en serio, nos queremos poco, o se quieren poco, porque yo no, yo me he querido siempre mucho, yo he querido a Aragón mucho, y la gente con la que yo me he relacionado, mis amigos en estos ámbitos, quieren mucho a Aragón, y lo que queremos es que los demás pues lo quieran también. Aquí lo queremos mucho, ¿eh? Claro, naturalmente, este programa es el mejor ejemplo, ¿no? Un programa sobre aragoneses es un programa espléndido para querer a Aragón. Muy bien. Vamos a hablar de tu último libro. Ya tengo que decir que cuando leí el título, Manual de uso de un lector de diarios, dije, será de diarios de prensa, pero no, es algo más complicado todavía desde mi punto de vista. Es un manual de uso para lectores de diarios que escribían los propios escritores
Sí, sí, es una especie de bibliografía sobre la literatura del yo, sobre la literatura íntima, sobre los diarios. Eh, a mí me gusta mucho ese tipo de literatura, que es una literatura mm, que está muy de moda ahora. Los blogs son, al fin y al cabo, diarios, y ahora parece que el que no tenga un blog no es nada en el mundo. Entonces, pues es una literatura que me apasiona. Desde Josep Pla y el cuaderno gris ha adquirido Carta a la naturaleza, es decir, todo el mundo ha comprendido que el género de los diarios es un género de primer nivel, de gran magnitud, en el que se puede hacer una gran literatura. Andrés Trappiello hace una gran literatura, que es uno de los grandes maestros en el género del diario en España, pero también José Luis García Martín, Miguel Sanchís Hostiz, y José Carlos Llop, y Fernando San Martín, y muchos grandes escritores, y Julio José Ordovás. Muchísimos grandes escritores hacen gran literatura con el género, y lo que yo quería es inventariar, digamos, todos los diarios que yo había leído o no había leído, pero conocía o andaban por casa, del género, inventariarlos, comentarlos, en algunos casos, en otros no, porque si comentara los 600 o los 700 diarios que hay, no me hubiera dado, en fin, me hubiera tenido necesidad de dar 3 volúmenes, pero por lo menos que estuvieran ahí recogidos, inventariados, y que la gente que se quiera acercar al género pueda saber qué escritores han escrito diarios, porque claro, han escrito diarios Kafka, han escrito diarios Chiver, han escrito diarios André Gide, han escrito diarios Julio Ramón Ribeiro, Miguel Tórrega, desde luego Bioy Casares, es decir, que los más grandes escritores de la literatura mundial, o muchos de los más grandes escritores de la literatura mundial, han escrito y publicado diarios, y yo quería darlos a conocer, ¿no? Y en ese sentido, cuando has empezado a investigar en esa propia percepción que tenían de su vida los escritores, hay cosas que te habrán sorprendido mucho, que a lo mejor no te esperabas que ellos Sí, se claro, expresaran así, claro, o claro, tuvieran claro. esa evidencia. Es que hay, sobre esto podríamos hablar mucho rato, porque hay muchos tipos de diarios. Los diarios que a mí más me gustan son los diarios descarnados, esos diarios que no se escribieron con la intención de ser publicados, y porque nunca pensaron sus autores que esos diarios luego un día los publicarían. Porque ahora ¿Y eso los es la diarios... mayoría de los casos o no? ¿Es la mayoría de los casos? No, ¿O no? no. Ahora, Casi todos pensaban que algún día se ahora, publicaría. ahora, al menos en los últimos años, la mayoría de los casos es que la gente escribe los diarios ya, o los dietarios, con la intención de publicarlos. Entonces mienten mucho, es decir, ya se miente, es decir, porque tú ya sabes que como te lo van a publicar, pues ya no puedes decir toda la verdad, tienes que ser políticamente correcto, abres tu corazón hasta ciertos límites, hay cosas que tú mismo te vedas y que te prohíbes contar, etcétera, ¿no? Pero había otros muchos diarios, sobre todo hace unos cuantos años, de mucha gente que no pensaba que se publicaran jamás, y que consecuentemente son muy descarnados y se dicen cosas verdaderamente duras, ¿no? Y que se han publicado de forma póstuma, cuando esos escritores ya no podrían
póstuma, cuando esos escritores ya no pueden decir nada, pues esos son quizás los mejores, los más descarnados, aquellos que se escribieron sin intención de publicarse. Hay uno, por ejemplo, de Víctor Botas, de un escritor, de un poeta y escritor asturiano muy bueno que recuperó José Luis García Martín, en el cual Víctor Botas contaba cómo él había dejado su trabajo en el banco, era director de una sucursal, lo que sea, para vivir de la literatura, y como no podía vivir de la literatura, vivía de su mujer lo mantenía. Entonces él decía en su diario: en mala hora yo abandoné el trabajo en el banco y ahora me he convertido en un perfecto inútil, en alguien que vive del trabajo de su mujer, estoy... Es decir, esas confesiones desgarradas que uno solo se hace a sí mismo en un papel, a lo mejor él nunca las hubiera publicado, nunca se hubiera querido que los demás supiéramos eso, ¿no? Entonces, esos libros que se publican sin la autorización de los autores y que se escribieron sin intención de ser publicados son los mejores, los que a mí me parecen mejores. Y hay, por ejemplo, algún escritor que no le admirases tanto como escritor y que leyendo su diario te haya hecho apreciar más su obra o las vivencias que le han llevado a esas creaciones? Sí, ¿O pues, solo las cogido? Miguel Torga, por ejemplo, sí, Miguel Torga, de quien no apreciaba especialmente sus novelas o sus restantes libros, y sin embargo como diarista, por ejemplo, me parece un diarista fascinante, ¿no? Y hay otros que no me gustan. Robert Musil no me gusta, me aburre mucho, o Saramago, también digo los que no me gustan y los que me aburren. John Cheever, por ejemplo, que es un gran cuentista, pero luego descubrimos que también era un gran diarista. En fin, hay muchos escritores a los que a lo mejor no conocías muy bien y que te sorprenden como diaristas, o que conocías en unas facetas, por ejemplo, Torrente Ballester, a quien todos conocemos como gran novelista y que nos han gustado mucho algunas de sus novelas, y que sin embargo tiene unos diarios maravillosos que son los cuadernos de la Romana, por ejemplo, que son interesantísimos, y descubres una faceta también de diarista en alguien que no esperabas que lo fuera. Esa pasión que tú tienes por los escritores la transmites cada jueves en las Artes y Letras en el Aldo de Aragón, en nuestra casa hermana. Además, son artículos que ha recopilado incluso en 2 libros, La vida de los libros y Escritores y escrituras. He leído por ahí que tienen 3 adjetivos o que definen en 3 adjetivos tu forma de escribir esas columnas: claridad, precisión y amenidad. ¿Es así? Hombre, son 3 piropos muy bonitos. Yo procuro ser ameno siempre y claro, y procuro ser preciso, es verdad. Esas son mis ambiciones. Yo no sé si las logro o no las logro. Si lo han dicho, pues me alegro mucho que lo hayan dicho. Pero yo procuro ser siempre así, ser ameno. No me gusta lo solemne, no me gustan los brasas, no me gustan los pesados. Me gusta la gente divertida y me gusta la gente que me hace pasármelo bien. Y entonces yo procuro, cuando escribo, ser igual. Es decir, no tienes que demostrar lo mucho que sabes y las cosas que has leído.
tú eres bueno y escribes bien, te lo dirán los demás. Pero tú tienes que ser ameno, tienes que ser entretenido y luego naturalmente tienes que explicarlo con claridad y con precisión. Eso es, pero eso no en mis columnas, en todo. Y cualquier periodista, la primera norma es explicar las cosas con claridad y con precisión. O sea que eso debería ser común a cualquiera que se enfrenta a un papel para escribir y comunicarse con los demás, ¿no? Yo procuro desde luego siempre que sea así y soy muy meticuloso. A mí me cuesta mucho escribir las columnas. Hay gente que escribe, yo como soy muy perfeccionista, soy enfermizamente perfeccionista, pues a mí me cuesta mucho escribir una columna de 2000 caracteres, me cuesta escribirla mucho tiempo, no la escribo en una hora. O sea, a mí me cuesta mucho, pero le doy muchas vueltas y me desayuno con una coma y esa coma estoy 3 semanas pensando si la tengo, si la tengo que poner o la tengo que dejarlo. Los periodistas que todos los días escribís mucho y muy deprisa, entiendo que no podáis perder ese tiempo, por ejemplo, pero yo sí, yo soy muy perfeccionista en todo, ¿no? Y me gusta escribir las cosas con claridad y con precisión. Si lo logro o no lo logro, ya no lo sé. Lo que dicen también de ti es que cualquier amigo que te pide participar en un proyecto cultural, ahí estás tú, ya sea por rol desde hace 36 años, o la ventolera, o cualquier otra actividad que tenga relación con las bibliotecas, con las librerías. Siempre estás dispuesto. Sí, yo siempre que puedo, siempre que tengo tiempo, que no es mucho, porque tampoco yo claro, yo no sé, si fuera un rico diletante que me dedicara solo al dolce farniente, pues podría dedicarme a todos mis amigos permanentemente. No es el caso, yo tengo que trabajar muchas horas para vivir, desgraciadamente, como cualquiera. Y entonces, pues bueno, tampoco es mucho el tiempo del que dispongo, pero el tiempo del que dispongo, yo soy muy estajanovista, yo trabajo mucho y duermo poco y todas las cosas que he hecho han sido a base de esfuerzo en esta vida, no he podido dedicarme a mis aficiones full time. Yo soy escritor de fin de semana, de por las noches, y lector por las noches, y quitándole horas al sueño. Entonces, bueno, pues yo cualquier cosa que me piden, si puedo, a mayor gloria de Aragón y de mis amigos, lo hago todo. Y también una de las pasiones que además no se suele reconocer mucho en los círculos intelectuales, una de tus grandes pasiones es la jota. ¿Te gusta la jota? Ah, sí, y tú lo dices abiertamente. Sí, yo lo digo abiertamente, hombre, me gusta mucho la jota, pero mucho, o sea, me gusta muchísimo la jota y además, bueno, pues le he dedicado muchos esfuerzos, algún trabajito, 3 libritos colectivos, muchos artículos, en fin, me gusta mucho la jota. Y tengo el honor de que durante hace algunos años el Ayuntamiento de Zaragoza me ha propuesto como miembro del jurado del certamen oficial de jota de las fiestas de Pilar, que es para mí lo más grande, o sea, lo más grande, lo que más ilusión me hizo la primera vez que me nombraron una cosa. Me han nombrado naturalmente pues, muchas cosas en esta vida, como a cualquiera de mis años. La vida pues ha sido muchas
cantarlos con bastante precisión y bastante bien. Y entonces, pues a mí me gusta mucho, soy un diletante, no me dedico a eso para nada, ni jamás me he dedicado ni me dedicaré, pero sí tengo una gran pasión por la jota y me parece que si todos los aragoneses ilustrados, entre comillas, o la gente que escribimos otras cosas y que nos dedicamos a otros afanes, no nos avergonzáramos de nuestras cosas, las cosas nos irían mejor, ¿sabes? O sea, yo soy de los que piensa que en la vida cabe todo y que todo vale. Entonces, que no por leer a Chiver o a Martin Amis tienes que despreciar la jota aragonesa. Es que son complementarias, son perfectamente compatibles, ¿sabes? Como mi pasión por el fútbol, por el Zaragoza, bueno, por el fútbol no, por el Zaragoza, como, es decir, todas las cosas en la vida son perfectamente compatibles si te procuran felicidad. A mí la jota, cuando la oigo bien cantada, me emociona y me procura felicidad. Y eso no es una impostura. Yo no quiero que me emocione o que no me he propuesto que me emocione o que me guste, ¿no? Es decir, me emociona. Por lo tanto, como me emociona y me hace feliz, pues entonces yo soy feliz. ¿Por qué voy a avergonzarme de algo que me hace feliz? No, para nada. Es decir, yo disfruto con eso y disfruto mucho con mis amigos del mundo de la jota que se dedican a eso y que durante muchos años han trabajado por hacer un Aragón pues mejor, ¿no? Hay que trabajar mucho porque hay que limpiar muchas impurezas, es decir, yo ya llevo hay que hacer mucha pedagogía en ese mundo, porque es un mundo en el que también hay muchas adherencias turbias de muchos años, feas, en fin, hay que trabajar mucho, pero la jota está ahí, es de todos, yo lo que les digo siempre a todos y lo que he procurado transmitir a todos es que la jota no es de derechas ni de izquierdas, ni confesional, ni no confesional, ni política, ni no política, ni la jota debe ser de todos los aragoneses. Debemos buscar los cantos de la jota que nos unan a todos los aragoneses, evitar cualquier fricción entre nosotros con coplas feas, con coplas politizadas, con coplas excesivamente confesionales o al revés, o que fueran excesivamente no confesionales, es decir, debe buscarse un consenso en el cual todo lo que se cante nos emocione y nos guste a todos. Y yo creo que en ese punto de encuentro pues estamos unos cuantos que creo que hemos conseguido que la jota, y efectivamente ahora la jota empieza a ser un poco más de todos. Estamos ya fuera de tiempo, pero por supuesto tú lo has mencionado, no te puedo dejar que te vayas sin hacer referencia a otra de tus grandes pasiones, nieto, padre, hijo de zaragocistas. ¿Cómo has vivido esta temporada? Tercer descenso en 11 años, además esta temporada en la que tú incluso te has implicado y llegaste a ser consejero del Real Zaragoza. Bueno, pues la he vivido con tristeza, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno pertenece, es del mejor equipo del mundo, nunca está deprimido. Entonces nosotros tenemos el orgullo y la altanería de que nosotros somos del mejor
cuando alguien es del mejor equipo del mundo es como si tú ligaras con George Clooney. Si tú ligaras con George Clooney con permiso de tu marido, naturalmente, pues entonces tú estarías orgullosa de decir por ahí, pues yo he ligado con George Clooney. Y aunque George Clooney te fallara alguna vez, aunque alguna te pusiera algún pequeño cuernecito, aunque lo que fuera, tú siempre estarías orgullosa y dirías, joder, es que yo he ligado con George Clooney, ¿no? Bueno, pues esto es igual, yo soy del Zaragoza, entonces, aunque el Zaragoza baje a segunda, aunque me dé algún disgustillo, aunque me enfade con mi equipo algunos domingos, aunque lo que sea, me ha dado tanta felicidad y he sido tan feliz con mi equipo y lo seguiré siendo, y que para mí es una satisfacción. Yo soy un zaragocista enfermizo también, recalcitrante, siento cuando voy a la Romareda que allí fue mi abuelo, que allí ha ido mi padre, sigue yendo mi padre con 82 años y 60 y tantos años de socio, que allí voy con mi hijo y que es mi casa y que yo me siento partícipe de una comunión de aragoneses y de zaragozanos que vivimos una misma pasión los domingos por la tarde. Bueno, ahora ya no los domingos por la tarde, ahora nunca sabe uno cuándo. El sábado, el viernes por la noche, el lunes por la mañana, en fin, un desastre. Pero vivimos una misma pasión juntos. Y eso para mí es muy bonito y a mí me emociona mucho. No te puedo dejar que te vayas sin ponerte en un pequeño compromiso. ¿Qué libro tenemos que leer este verano? Una recomendación sin que te cueste perder algún amigo. Ay, qué complicado es eso. Es verdad, es muy complicado. Mira, pues a mí me ha gustado muchísimo en los últimos años un libro de Héctor Abad Faciolince que se llama El olvido que seremos. Me parece uno de los mejores libros que he leído en los últimos años y creo que a todo el mundo le encantará y que se emocionará. Este es un escritor colombiano y es un libro maravilloso sobre su padre, al que asesinaron, que era médico, y emocionante, extraordinariamente bien escrito, es una joya. Y luego, como tenemos que hablar de aragoneses también, puesto que estamos en aragoneses, como Ignacio Márquez Bisón, que es mi amigo del alma, está por encima del bien y del mal y nadie se va a ofender. Yo creo que hay que leer la última novela de Ignacio, se llama El día mañana, que es una novela maravillosa. Bueno, pues con estas dos recomendaciones nos quedamos. Un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias, Victoria. Ha sido un placer para mí porque veo siempre tu programa. Me encanta y estoy muy feliz de que te hayas acordado de mí, que seguro seré el hombre que menos mérito tiene de todos los que han pasado por este programa. Pero no seré el menos divertido. Eso te iba a